¿Qué se necesita para derrotar a hombres que no temen a la muerte, que han sido programados desde la infancia para matar sin remordimiento, y que llevan una calavera como símbolo de todo el terror que han causado? Los soviéticos lo descubrieron de la forma más brutal posible. La División del Diablo, la tercera división SS Totenkopf, era la unidad más fanática que Hitler jamás creó. Guardias de campos de exterminio convertidos en soldados de élite, hombres acostumbrados a la crueldad extrema, a obedecer sin cuestionar, a masacrar sin piedad. Parecían invencibles. Pero entonces el Ejército Rojo contraatacó. Y lo que hicieron con esta división, cómo los persiguieron, cómo los acorralaron y cómo finalmente los aniquilaron hasta borrarlos completamente del mapa, es una historia que te va a dejar sin aliento. Suscríbete al canal si quieres descubrir las batallas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que vas a ver en los próximos minutos es la prueba de que el fanatismo, por más poderoso que parezca, siempre encuentra su final. El frío te atraviesa los huesos, cada respiración duele, y a tu alrededor solo hay nieve manchada de sangre y el rugido constante de la artillería. Pero lo peor no es eso. Lo peor es saber que enfrente, del otro lado de esa tierra de nadie, hay hombres que no se rinden, que prefieren morir antes que retroceder un solo metro, soldados entrenados desde niños para creer que su vida no vale nada comparada con la gloria del Reich. Esos hombres pertenecían a la tercera división SS Totenkopf, conocida como la División del Diablo, una de las unidades más temidas y fanáticas de toda la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete al canal si quieres conocer las historias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que vas a descubrir hoy sobre estos hombres y su destino te dejará sin aliento. La historia de la División Totenkopf no es solo una historia de batallas y estrategia militar. Es la historia de cómo el fanatismo puede convertir a seres humanos en máquinas de guerra sin piedad, y de cómo ese mismo fanatismo terminó siendo su perdición. Estos soldados llevaban en sus uniformes el símbolo de la calavera, el Totenkopf, una insignia que ya había sido usada por los guardias de los campos de concentración. No era casualidad. Muchos de estos hombres habían sido precisamente eso, guardias de campos de exterminio, hombres acostumbrados a la crueldad, al sufrimiento ajeno, a obedecer órdenes sin cuestionarlas jamás. Cuando fueron enviados al frente oriental, llevaron consigo esa misma brutalidad, esa misma ausencia de humanidad. Pero del otro lado estaba el Ejército Rojo, un gigante que había sido herido, humillado y casi destruido en los primeros años de la guerra. Los soviéticos habían visto cómo los alemanes avanzaban como una marea imparable, conquistando ciudades, masacrando poblaciones, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Habían perdido millones de soldados, millones de civiles. Pero algo cambió. Algo se despertó en ese ejército que parecía roto. Y cuando llegó el momento de la venganza, cuando las tornas se invirtieron, fue brutal, implacable, definitivo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para derrotar a un enemigo que no teme a la muerte? ¿Qué se necesita para romper la voluntad de hombres que han sido condicionados desde la infancia para ver el sacrificio como el máximo honor? En los próximos minutos vas a descubrir cómo los soviéticos no solo derrotaron a la División del Diablo, sino cómo la aniquilaron por completo, borrándose del mapa en una serie de batallas que marcaron el punto de quiebre de la guerra en el frente oriental. La División Totenkopf fue creada en octubre de 1939, poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su primer comandante fue Theodor Eicke, un hombre cuyo nombre está manchado con la sangre de miles de inocentes. Eicke había sido el inspector de campos de concentración y el comandante de Dachau, uno de los primeros y más notorios campos nazis. Bajo su mando, la Totenkopf no solo fue entrenada para combatir, sino para exterminar. No eran soldados comunes. Eran verdugos con uniforme militar. Desde el principio, la división estuvo involucrada en atrocidades. Durante la invasión de Francia en 1940, soldados de la Totenkopf masacraron a casi 100 prisioneros de guerra británicos en Le Paradis. No fue un acto de guerra. Fue un asesinato en masa, ejecutado con frialdad, sin remordimiento. Era solo el comienzo. Cuando la Operación Barbarroja comenzó en junio de 1941, la invasión masiva de la Unión Soviética, la División del Diablo fue enviada al frente oriental, donde el verdadero infierno estaba a punto de desatarse. ¿Puedes imaginar lo que significa pelear en un lugar donde las reglas de la guerra ya no existen? Donde la línea entre soldado y criminal se desdibuja hasta desaparecer por completo. Ese era el frente oriental. Y Totenkopf encajaba perfectamente en ese paisaje de horror.
Avanzaron con ferocidad a través de los países bálticos, de Ucrania, de Rusia, dejando tras de sí pueblos quemados, civiles ejecutados, prisioneros torturados. No mostraban piedad porque habían sido entrenados para no sentirla. Pero entonces llegó el invierno de 1941. Y con él, la primera señal de que la máquina de guerra alemana no era invencible. Las temperaturas cayeron por debajo de los 40 grados bajo cero. Los motores de los tanques se congelaban. Las armas se atascaban. Los soldados, vestidos con uniformes diseñados para las campañas europeas, morían de hipotermia en trincheras improvisadas. Y los soviéticos, acostumbrados al frío, contraatacaron. La Totenkov participó en la defensa de Demiansk, una batalla que duró meses, en la que la división quedó cercada junto con otras unidades alemanas. Fue una trampa. Los soviéticos habían aprendido rápido. Sabían que no podían enfrentar a los alemanes en campo abierto, no todavía. Pero podían cercarlos, cortarles los suministros, dejarlos morir de hambre y frío. Durante semanas, la división resistió, recibiendo suministros apenas suficientes por aire. Muchos murieron. Muchos más quedaron marcados para siempre. Pero aún no habían sido derrotados. ¿Qué mantiene a un hombre luchando cuando todo a su alrededor se derrumba? ¿Es el miedo al castigo? ¿Es la lealtad ciega? ¿O es algo más oscuro, algo que va más allá de la razón? En unos momentos vas a entender por qué estos hombres seguían peleando incluso cuando la derrota era inevitable. Después de Demiansk, la división fue reorganizada y reforzada. En 1943, participó en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Fue un intento desesperado de los alemanes por recuperar la iniciativa en el este. Pero los soviéticos estaban preparados. Habían construido líneas defensivas profundas, campos de minas interminables, posiciones de artillería que podían pulverizar cualquier avance. La Totenkov avanzó con sus Panzer, enfrentándose a oleadas de tanques T-34, a cañones antitanque, a soldados que ya no huían, que ya no se rendían. Kursk fue una carnicería. Los alemanes perdieron miles de hombres, cientos de tanques. Y por primera vez, la Totenkov retrocedió. No fue una retirada táctica. Fue una derrota. El mito de la invencibilidad alemana se estaba desmoronando. Y los soviéticos lo sabían. Ahora era su turno de atacar. A partir de ese momento, la guerra en el este se convirtió en una pesadilla para los alemanes. Los soviéticos lanzan ofensiva tras ofensiva, empujándolos hacia el oeste, conquistando territorio, liberando ciudades, vengándose por cada atrocidad cometida. Y la división del diablo, que una vez había avanzado con arrogancia por las estepas rusas, ahora estaba siendo perseguida, acorralada, destruida poco a poco. ¿Alguna vez has sentido que no hay salida, que por más que luchas, el final ya está decidido? Eso era lo que vivían estos soldados. Sabían que estaban perdiendo. Sabían que el Reich se estaba desmoronando. Pero no podían rendirse. Habían cometido demasiados crímenes. Sabían que si caían en manos soviéticas, no habría misericordia. Así que seguían luchando, no por la victoria, sino por retrasar lo inevitable. En 1944, la Totenkov fue enviada a Polonia, donde participó en la desesperada defensa contra la ofensiva soviética Bagration, una de las operaciones más devastadoras de toda la guerra. Los soviéticos aplastaron al grupo de ejército centro-alemán, destruyendo 28 divisiones en cuestión de semanas. Fue una catástrofe de proporciones épicas. Y la Totenkov, aunque logró escapar del cerco inicial, quedó reducida a una sombra de lo que había sido. Los soviéticos no peleaban como antes. Ahora tenían experiencia, tenían equipos superiores, tenían números abrumadores. Y sobre todo, tenían algo que los alemanes habían perdido, la certeza de que iban a ganar. Cada kilómetro recuperado era un clavo más en el ataúd del Tercer Reich. Cada ciudad liberada era una victoria más cercana a Berlín. Y la división del diablo, junto con el resto del ejército alemán, estaba siendo empujada hacia el abismo. Pronto vas a descubrir cómo terminó esta historia, cómo los últimos restos de la Totenkov fueron aniquilados en una batalla final que selló su destino para siempre. En los últimos meses de la guerra, la división fue enviada a Hungría, para intentar detener el avance soviético hacia Austria y el corazón de Alemania. Allí, en marzo de 1945, participó en la Operación Despertar de Primavera,
el último gran ataque ofensivo alemán de la guerra. Fue un fracaso absoluto. Los soviéticos rechazaron el ataque con facilidad, y luego lanzaron su propia contraofensiva, la ofensiva de Viena, que barrió con todo a su paso. La Totenkopf intentó retirarse hacia el oeste, hacia Austria, buscando rendirse ante los estadounidenses en lugar de ante los soviéticos. Sabían lo que les esperaba si caían en manos del Ejército Rojo. Pero los soviéticos no iban a dejarlos escapar. Los persiguieron implacablemente, destruyendo sus columnas de retirada, capturando a miles de soldados. En mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, los restos de la División del Diablo fueron finalmente cercados y capturados cerca de la frontera austriaca. Los que sobrevivieron fueron enviados a campos de prisioneros en Siberia. Muy pocos regresaron. Muchos murieron de hambre, de enfermedad, de agotamiento. Otros fueron ejecutados por crímenes de guerra. La División del Diablo, que había sembrado el terror por toda Europa del Este, había sido completamente aniquilada. Los últimos días de la División Totenkopf fueron un descenso al caos absoluto. Mientras el Tercer Reich se desintegraba a su alrededor, estos hombres que una vez se creyeron invencibles ahora se encontraban huyendo como animales acorralados. Las carreteras hacia el oeste estaban atestadas de refugiados civiles, soldados desertores, vehículos abandonados y los restos de un ejército que había conquistado medio continente y ahora no era más que una multitud desesperada tratando de escapar de la venganza soviética. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa por la mente de un soldado cuando se da cuenta de que todo por lo que luchó, todo en lo que creyó, era una mentira? Estos hombres habían sido adoctrinados desde jóvenes para creer en la superioridad racial, en la misión divina del Reich, en la invisibilidad de las SS. Habían cometido atrocidades creyendo que estaban del lado correcto de la historia. Y ahora, mientras huían por caminos embarrados, perseguidos por tanques soviéticos y aviones de ataque, esa ilusión se había hecho pedazos. En los próximos minutos vas a entender cómo el fanatismo que los había hecho tan peligrosos también selló su destino. Durante la retirada desde Hungría hacia Austria en abril de 1945, la Totenkopf intentó mantener algo de cohesión, algo de disciplina militar. Pero era imposible. Los suministros se habían agotado. No había combustible para los tanques, no había munición suficiente para sostener un combate prolongado, no había comida para alimentar a las tropas. Los soldados comenzaron a saquear pueblos por los que pasaban, no por crueldad, sino por desesperación. Algunos desertaron en medio de la noche, despojándose de sus uniformes, tratando de mezclarse con los civiles. Otros, los más fanáticos, juraban seguir luchando hasta el último aliento. Los oficiales de las SS tenían órdenes estrictas, no rendirse bajo ninguna circunstancia. Hitler había declarado que cualquier soldado que se rindiera era un traidor al Reich. Las penas eran inmediatas y brutales. Hubo casos documentados de oficiales de las SS ejecutando a sus propios hombres por intentar rendirse o por mostrar señales de cobardía. Era una locura. El Reich estaba colapsando, pero la ideología seguía matando incluso a los que supuestamente defendía. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban con una determinación que iba más allá de lo militar. Para ellos, esto no era solo una guerra. Era una venganza. Cada soldado del Ejército Rojo había visto o experimentado las atrocidades alemanas. Habían visto sus pueblos quemados, sus familias asesinadas, sus hermanos y hermanas esclavizados o ejecutados. Habían visto los campos de exterminio, las fosas comunes, las ciudades arrasadas. Y ahora, finalmente, tenían a los responsables en la mira. La persecución de la Totenkopf fue implacable. Las unidades blindadas soviéticas cortaban las rutas de escape, cercaban grupos de soldados alemanes y los obligaban a rendirse o morir. Los aviones Sturmovik volaban bajo, ametrallando columnas de refugiados y soldados por igual. No había piedad. Los soviéticos habían aprendido a pelear como los alemanes habían peleado, con brutalidad absoluta, sin concesiones, sin cuartel. ¿Puedes imaginar el terror de estar en esa columna de retirada? El rugido constante de los motores de los tanques persiguiéndote, el silbido de las bombas cayendo del cielo, el crujido de disparos a tu alrededor, sabiendo que cada segundo podría ser el último. Y peor aún, sabiendo que no hay un lugar seguro al que llegar, que incluso si logras cruzar la siguiente colina, la siguiente aldea, los soviéticos seguirán ahí, esperándote.
Dentro de un momento te voy a contar lo que realmente pasó cuando grupos de la Totenkopf intentaron rendirse, y por qué tantos preferían seguir luchando incluso sin esperanza. Hubo un incidente documentado cerca del río Enns, en Austria, justo antes del fin de la guerra. Un grupo de varios cientos de soldados de la Totenkopf, exhaustos, sin municiones, decidió rendirse ante una unidad estadounidense que avanzaba desde el oeste. Sabían que los estadounidenses los tratarán como prisioneros de guerra, al menos según las convenciones internacionales. Pero antes de que pudieran completar la rendición, las unidades soviéticas llegaron primero. Lo que siguió fue una masacre. Los soviéticos no aceptaron la rendición. Abrieron fuego sin advertencia, matando a decenas de hombres que ya habían dejado caer sus armas. Los sobrevivientes de ese grupo fueron llevados a campos de prisioneros en el este, donde las condiciones eran infrahumanas. Hacinados en barracas sin calefacción, alimentados con raciones de hambre, obligados a trabajos forzados que mataban a docenas cada día. Los miembros de las SS eran tratados peor que el resto. Los soviéticos no los consideraban soldados, los consideraban criminales de guerra. Y en muchos casos, tenían razón. Pero aquí está el detalle que muchos historiadores pasan por alto: no todos los soldados de la Totenkopf eran voluntarios ideológicos. Hacia el final de la guerra, la división había sido rellenada con reclutas forzosos, con jóvenes de 17 y 18 años que no habían elegido estar ahí, que simplemente habían sido atrapados por la maquinaria de guerra nazi. Algunos de estos chicos ni siquiera entendían completamente por qué estaban luchando. Habían crecido bajo la propaganda, sí, pero no eran los verdugos endurecidos que formaron la división en sus primeros años. Y sin embargo, fueron tratados igual. Para los soviéticos, llevar la insignia de la calavera era suficiente para condenarte. ¿Alguna vez te has preguntado dónde está la línea entre la justicia y la venganza? ¿Cuándo el castigo deja de ser una respuesta legítima y se convierte en otra forma de brutalidad? Estas preguntas atormentaron a muchos después de la guerra, pero en esos momentos, en medio del caos y el sufrimiento, nadie se las hacía. Solo había supervivencia y retribución. En los últimos días de abril de 1945, mientras Berlín era cercada y Hitler se preparaba para su final en el búnker, la Totenkopf todavía trataba de abrirse paso hacia el oeste. Habían abandonado ya todos sus vehículos pesados. Los tanques que habían sido su orgullo ahora eran chatarra oxidada al costado de los caminos, abandonados por falta de combustible. Los soldados marchaban a pie, cargando solo lo esencial: un rifle, algunas municiones, quizás una foto de la familia que no volverían a ver. Hubo un momento, documentado por varios testigos, en el que un grupo de oficiales de la Totenkopf reunió a lo que quedaba de su unidad y les dio un ultimátum. Podían intentar llegar a las líneas estadounidenses y rendirse, arriesgándose a ser entregados a los soviéticos; no podían dispersarse, deshacerse de sus uniformes y tratar de desaparecer entre la población civil. Muchos eligieron la segunda opción. Se quitaron las insignias de las SS, enterraron sus documentos, inventaron identidades falsas. Algunos lo lograron. Otros fueron descubiertos años después, viviendo bajo nombres falsos, perseguidos por cazadores de nazis y por sus propios recuerdos. Pero la mayoría no tuvo esa opción. La mayoría fue capturada en masa durante las primeras semanas de mayo, cuando el Reich finalmente se rindió y todas las unidades alemanas recibieron la orden de deponer las armas. Los soviéticos organizaron campos de prisioneros gigantescos, cercados con alambre de púas, donde decenas de miles de soldados alemanes esperaban su destino. Para los de Totenkopf, ese destino casi siempre era Siberia. Los trenes de prisioneros partían hacia el este día tras día, vagones de ganado repletos de hombres hambrientos, sedientos, enfermos. El viaje duraba semanas. Muchos morían en el camino y sus cuerpos eran arrojados en cualquier estación al azar. Los que llegaban a los campos encontraban un infierno diferente: frío extremo, trabajo forzado en minas y canteras, enfermedades que se propagaban sin control, guardias brutales que no veían en ellos más que a los responsables de la muerte de 20 millones de soviéticos. Pronto vas a descubrir cuántos de estos hombres sobrevivieron, cuántos lograron regresar a Alemania y qué encontraron cuando lo hicieron. Las estadísticas son escalofriantes. De los aproximadamente 20.000 hombres que componían la división Totenkopf al inicio de 1945, menos de 3.000 regresaron a Alemania después de la guerra. Y de esos 3.000, la mayoría no volvió hasta mediados de los años 50,
después de haber pasado una década en cautiverio soviético. Cuando finalmente pisaron suelo alemán otra vez, descubrieron un país dividido, ocupado, destruido. La Alemania que conocían ya no existía. El Reich había sido borrado del mapa. Y ellos, los que habían sido los soldados de élite del sistema, ahora eran parias. La desnazificación estaba en pleno apogeo. Las potencias aliadas estaban juzgando a criminales de guerra en Nuremberg y en otros tribunales. Los miembros de las SS eran automáticamente sospechosos. Muchos fueron arrestados apenas regresaron, interrogados, juzgados. Algunos fueron ejecutados por crímenes de guerra documentados. Otros fueron sentenciados a prisión. Los que lograron evitar los juicios tuvieron que vivir con el estigma durante el resto de sus vidas. Hubo casos de excombatientes de la Totenkopf que intentan reintegrarse a la sociedad, que buscaron trabajo, formaron familias, trataron de olvidar. Pero el pasado siempre los perseguía. A veces era un vecino que reconocía el nombre. Otras veces era un periodista investigando crímenes de guerra. Y en algunos casos, eran sus propias pesadillas, los recuerdos de lo que habían hecho y de lo que habían visto, que nunca los dejaban dormir en paz. La historia de la división Totenkopf es, en muchos sentidos, la historia del fanatismo llevado a su conclusión lógica, la autodestrucción. Estos hombres creyeron en una ideología que los convenció de que eran superiores, de que tenían derecho a dominar y exterminar a otros pueblos. Esa creencia los hace invencibles durante un tiempo, pero también los convirtió en monstruos. Y cuando el mundo se volvió contra ellos, cuando los soviéticos les mostraron que no eran invencibles, que podían ser derrotados, perseguidos, aniquilados, no tuvieron ningún lugar al que huir. ¿Qué lección podemos sacar de esto? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la propaganda, sobre los peligros del fanatismo? En los próximos minutos vamos a explorar exactamente eso. Una de las cosas más perturbadoras de la historia de la Totenkopf es cuán normales eran muchos de estos hombres antes de la guerra. No todos eran psicópatas. No todos eran asesinos naturales. Muchos eran campesinos, obreros, estudiantes que fueron reclutados, entrenados, adoctrinados. Les enseñaron que los judíos, los eslavos, los comunistas, no eran realmente humanos. Les dijeron que estaban luchando por la supervivencia de su raza, de su nación. Y poco a poco, esa mentira se convirtió en su realidad. Hay testimonios de sobrevivientes del Frente Oriental, tanto alemanes como soviéticos, que describen cómo la deshumanización era mutua. Los alemanes veían a los soviéticos como subhumanos. Los soviéticos veían a los alemanes como invasores genocidas que merecían ser exterminados. Y en ese ciclo de odio y venganza, ambos lados cometieron atrocidades. Pero hay una diferencia fundamental: los alemanes invadieron. Los alemanes iniciaron la guerra de exterminio. Los soviéticos respondieron. Cuando los últimos prisioneros de la Totenkopf fueron liberados de los campos siberianos en los años 50, muchos regresaron con una comprensión muy diferente de la guerra. Habían visto el sufrimiento que habían causado reflejado en su propio sufrimiento. Algunos expresaron remordimiento. Otros se mantuvieron en silencio, llevándose sus secretos a la tumba. Y unos pocos, increíblemente, siguieron defendiendo lo que habían hecho, aferrándose a la ideología incluso después de que había quedado completamente desacreditada. En los años 60 y 70, cuando Alemania Occidental comenzó a confrontar más seriamente su pasado nazi, muchos excombatientes de las SS fueron investigados y juzgados. Hubo casos notorios de hombres que habían vivido décadas como ciudadanos respetables, que tenían negocios, familias, que eran miembros activos de sus comunidades, y de repente se descubrió que habían participado en masacres durante la guerra. Los juicios eran dolorosos, divisivos. Algunos alemanes creían que era necesario para sanar como nación. Otros pensaban que era reabrir heridas innecesariamente. Pero la verdad es que la memoria de lo que hizo la división Totenkopf, y unidades como ella, no puede ser borrada ni ignorada. Es parte de la historia. Es una advertencia. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando abraza el odio, cuando renuncia a su humanidad en nombre de una causa, por más noble que le parezca. Y así, la división del diablo, que había sembrado el terror por toda Europa del Este, que había creído ser invencible, que había marchado con arrogancia por las estepas rusas llevando la insignia de la calavera como un símbolo de superioridad y brutalidad, fue completamente aniquilada. No quedó nada de ella. Solo recuerdos oscuros,
testimonios de horror y las cicatrices que dejó en miles de víctimas inocentes. Los soviéticos no solo derrotaron a Totenkopf militarmente, la borraron de la historia. La persiguieron hasta el último rincón, capturaron a sus miembros, los juzgaron, los enviaron a los confines más remotos de Siberia donde muchos murieron sin volver a ver su país. Fue una justicia brutal, sí, pero era la justicia de un pueblo que había sufrido como pocos en la historia de la humanidad. Los soviéticos perdieron más de 20 millones de personas en esa guerra. 20 millones. Y una parte significativa de ese sufrimiento había sido causado por hombres como los de la división Totenkopf. Esta historia nos deja lecciones que trascienden el tiempo y el contexto específico de la Segunda Guerra Mundial. Nos muestra que el fanatismo, por más poderoso que parezca, por más invencible que se crea, siempre lleva en sí las semillas de su propia destrucción. Estos hombres pensaron que estaban del lado correcto de la historia, que su causa era justa, que su victoria era inevitable. Pero estaban equivocados. Y pagaron el precio más alto por ese error. También nos enseña sobre los peligros de la deshumanización. Cuando empezamos a ver a otros seres humanos como algo menos que humanos, cuando les negamos su dignidad, su derecho a existir, abrimos la puerta a los peores crímenes imaginables. La Totenkopf no nació como una división de monstruos. Se convirtió en eso a través de un proceso sistemático de adoctrinamiento, de propaganda, de normalización de la crueldad. Y ese proceso puede repetirse en cualquier lugar, en cualquier época, si no estamos vigilantes. Pero quizás la lección más importante es sobre la resiliencia del espíritu humano. Los soviéticos estuvieron al borde de la derrota total en 1941 y 1942. Moscú estuvo a punto de caer. Leningrado fue sitiada durante 900 días. Millones murieron. Pero no se rindieron. Se levantaron, se organizaron, aprendieron de sus errores y contraatacaron con una fuerza que el mundo nunca había visto. Transformaron su sufrimiento en determinación, su dolor en fuerza. Y cuando finalmente derrotaron a la División del Diablo y a todas las demás unidades nazis que habían invadido su tierra, no solo estaban vengando a sus muertos. Estaban enviando un mensaje al mundo: el fanatismo puede ser poderoso, pero no es invencible. El odio puede conquistar territorios, pero no puede sostenerlos. Y al final, siempre, siempre, la humanidad encuentra la manera de resistir, de sobrevivir, de vencer. Hoy, más de 80 años después, apenas quedan sobrevivientes de aquellos días. Los últimos veteranos de ambos bandos están desapareciendo. Pero sus historias permanecen. Y debemos escucharlas, aprenderlas, recordarlas. No para glorificar la guerra, no para celebrar la violencia, sino para entender el precio del fanatismo, el costo del odio y el valor de la humanidad. La división Totenkopf fue aniquilada. Pero las lecciones que nos deja siguen vivas. Y mientras las recordemos, mientras transmitimos estas historias a las nuevas generaciones, estaremos construyendo un muro contra la repetición de tales horrores. Porque la historia no se estudia solo para conocer el pasado. Se estudia para iluminar el presente y proteger el futuro. Esa es la verdadera victoria sobre el fanatismo, no solo derrotarlo en el campo de batalla, sino asegurarnos de que nunca vuelva a levantarse.